Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente, para variar, soy la misma invitada de siempre. Es correcto. Bienvenidos. Hoy el programa va a estar muy interesante. Sí, hoy vamos a estar hablando, May, a nuestro auditorio también, de la reparación integral del daño y en específico un poquito en pues, este tema que de pronto también ha salido mucho que tiene que ver con el hecho victimizante y el núcleo familiar, ¿no? Que es lo que hemos podido detectar acá en humanismo de algunas cuestiones como raritas, ¿no? De interpretación que hace en las autoridades. Pero ¿te parece si comenzamos? Porque hoy tenemos una invitada especial que nos va a contar ahí un poquito su historia. ¿Te parece? Sí, un caso bien interesante que vamos a ver ya un poquito en el tercer bloque, pero pues platícanos tú de qué va el programa hoy. Pues hemos estado insistiendo constantemente en estos programas porque son como los tres derechos eje que tienen que ver con el acceso a la justicia, que es verdad, la justicia y la reparación. Evidentemente, cuando tenemos a nuestras víctimas y tenemos que hacer el análisis del hecho victimizante, pues sabemos que es necesario hacer una clasificación de víctimas porque dependiendo de cómo se da la vulneración, son los diferentes impactos que va a tener en cada una de ellas. Entonces, sí es importante tomar en consideración que cuando hablamos de acceso a la justicia y desde este enfoque integral, no solamente estamos hablando del procedimiento de investigación, sino también cuáles son esas necesidades que van a tener las víctimas a partir de ese hecho victimizante y cómo vamos a atender como Estado, pues todas esas necesidades que vayan presentándose a partir precisamente de la comisión delictiva o de la violación al derecho humano. En el sistema jurídico mexicano sí tenemos esta contemplación en cuanto a la protección integral de las víctimas como una mirada objetiva, como una mirada integral, en donde partimos de algunos, pues, interpretaciones, porque tenemos la ley general, pero han hecho estas clasificaciones en relación a lo que platicamos, ¿no? Hecho victimizante y núcleo familiar. Esos dos componentes son uno de los, digamos, como conceptos a partir de los cuales va girando la atención que vamos a dar en cuanto a, pues, las necesidades que van a surgir para las víctimas. Entonces, a partir de ellos son importantes en el sentido de que vamos a también ir delimitando las obligaciones que tienen las autoridades, tanto de la investigación como de la atención, como la reparación del daño. Y esto pues lo vamos a encontrar, como les decía, en la ley general, pero también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En este programa lo que queremos hacer el énfasis es precisamente cómo estos dos temas en específico, hecho victimizante y núcleo familiar, cuando hemos hecho el acompañamiento de víctimas, pues nos hemos dado cuenta que aun cuando tenemos un andamiaje internacional de atención sobre estos dos conceptos, no necesariamente las autoridades lo entienden en la dimensión del derecho internacional, que es una problemática, evidentemente, porque no estamos tomando en consideración que al generarse un hecho delictivo o una violación a derechos humanos, el impacto no nada más es sí, no sé, hay una desaparición, ¿no? Por ejemplo, no es nada más la persona está desaparecida, sino todo lo que trae de la mano en esa desaparición. Entonces, pues desde ahí tenemos que contemplar que cuando también necesitamos ayudar, pues no nada más vamos a ayudar a la mamá y al papá, ¿no? Sino todo lo que, toda la otra familia que de pronto pudiera estar relacionada y que pues tiene este impacto sobre el hecho. Pero May, si quisiéramos hacer definiciones, ¿cómo andaríamos ahí? Bueno, pues es que ya tocaste este punto medular del programa de hoy, que es el hecho victimizante, ¿no? Entonces, sí es importante que demos el concepto y tenemos que partir de la Ley General de Víctimas, que esta ley es quien define al hecho victimizante como el acto u omisión
que produce un daño o pone en riesgo la integridad de una persona, ya sea en su dimensión física, psicológica, patrimonial o en sus derechos fundamentales. A veces pensamos que solo lo físico, ¿no? Pero no, también vienen muchos temas como es de los más importantes también el psicológico. Entonces, este concepto que les acabo de decir nos va a permitir delimitar el momento a partir del cual una persona puede ser considerada víctima y por tanto es ya sujeta a derechos frente al Estado. Entonces, el hecho victimizante puede derivar tanto de delitos como de violaciones a derechos humanos. Entonces, por ello, este reconocimiento no está condicionado a que exista una sentencia firme. A veces pensamos que para ser considerados víctimas necesitamos que ya haya una sentencia. No. Entonces, solo basta con que exista una presunción razonable de su ocurrencia. Esta característica es esencial para garantizar medidas de protección urgentes y el acceso inmediato a servicios de atención y asistencia. Entonces, vamos viendo aquí, vamos desmenuzando, ¿no? De qué se trata este hecho victimizante, cómo lo define la ley y cuáles son estas características que necesita tener para considerarse como tal y cómo somos considerados también o en qué momento somos considerados víctimas. Entonces, es decir, conocer cuál es el hecho victimizante e identificar a las víctimas, así como sus necesidades, son elementos indispensables para la investigación del hecho, pero también para incidir en que las afectaciones no se sigan presentando o las consecuencias del mismo sean atendidas y tratadas a través de las instancias del Estado. Entonces, en este entendido, pues si alguien de aquí o si alguien o sabe, ¿no? De que han sufrido un hecho victimizante, las autoridades del Estado no solo investigarán los hechos, sino que también van a identificar y procesarán a los agresores para lograr su sanción y también en el transcurso de la obtención del acceso a la justicia podrán recibir otros tipos de apoyos de acuerdo a las necesidades pues, que se presenten por este hecho, ¿no? Entonces, vemos que ya no es tan cuadrado solo el hecho victimizante, sino ya vimos todos estos detalles de cómo se conforma, que, cuándo nos consideramos como víctimas y que también podemos ser sujetos de apoyos en el transcurso de esta investigación. Pero bueno, aquí yo creo que tú nos puedes platicar un poquito más, Norma, sobre el hecho victimizante, pero ya dentro del proceso penal. Ajá, sí, porque cuando lo vemos, digo, tú lo estás mirando desde desde un punto de vista como más integral, ¿no? Pero Ajá. en el derecho penal sí somos un poquito Sí, más, sí, sí, sí. Por eso te cedo la palabra a ti. claro, sí. Gracias, qué amable, ¿no? Pero más bien acá cuando tomamos en consideración el hecho victimizante a partir de lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, acá lo que nos va a importar un poco más es el antecedente fáctico, ¿no? Es decir, circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Qué pasó? Y eso nos va a ayudar para lograr hacer la apertura de la investigación y entonces ahí es donde vamos a tener la primera identificación de la víctima, es decir, quién es la que pone esa denuncia o quién hace del conocimiento oficial ante el Ministerio Público de esos hechos. Evidentemente, en la materia penal, nos importa el hecho victimizante, pero solo a partir de esta mirada o digamos, esta forma de cómo la víctima va a participar dentro del procedimiento. Recordemos que en esta nueva forma de justicia, ¿no? A partir del modelo acusatorio, la víctima tiene una participación importante porque puede promover recursos, puede solicitar diligencias, puede impugnar decisiones, puede hacer valer el recurso de amparo, ya lo habíamos visto en otros programas, pero acá en la materia penal no necesariamente nos importan tanto las necesidades de la víctima. Es decir, sí puedo tener a nivel institución, pensando en una fiscalía, un área de atención a víctimas, pero esa área no va a cubrir todas las necesidades que de alguna manera pueden estar presentando. Entonces, primero necesitamos hacer la ubicación de cuáles son esas necesidades que a veces no las explora de manera correcta una fiscalía, pero también nos ayuda a un poco ir explorando porque pues
lo que sí necesitamos dentro de la investigación es saber cómo vamos a reparar el daño, qué es lo que vamos a pedir en ese sentido. Entonces vamos a echar mano de peritajes, vamos a tratar de justificar esas afectaciones. Y les digo, a veces en la materia penal estamos como muy limitados pues sí, demostrarlo físicamente, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos como pruebas. Y acá hablamos de este tipo de hecho victimizante, desde este enfoque general, pues sí tenemos que abrir un poquito más esta forma de entender, porque para las fiscalías es, bueno, sí, ok, es víctima, pero como yo no puedo dar la atención, entonces lo único que hago es hacer esta canalización ante las autoridades correspondientes para que se tenga este reconocimiento tal cual y eso de entrada para todas estas ayudas o asistencias que puedan tener a partir entonces sí de la necesidad. Entonces digamos que quien explora un poquito más las necesidades que están presentando las víctimas serán esas instancias a las que ha canalizado la fiscalía, que no se desliga porque vamos a necesitar elementos para la reparación, sí, pero son como diferentes ventanitas para de pronto analizarlo. Entonces, sí sabemos que en un nivel ministerial sí es una cuestión un poco más limitada, pero eso no quiere decir que la autoridad no tenga que hacer una documentación de manera eficiente de todas las afectaciones que se están generando hacia las víctimas, que se documente en el expediente para que en su momento, cuando se hable de la reparación, entonces ya tengamos esos elementos para traerlos a colación. Entonces, digamos que no atendí yo, pero atendió otra instancia. Bueno, ¿qué tanto de lo que tiene esa otra instancia me va a poder servir? ¿O qué tanto yo hice para poder ir armando mi propio expedientito en cuanto a la reparación del daño? Pero andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa comercial? Vamos, vamos, para regresar, ya avancemos los bloques para llegar a nuestra invitada. Es correcto. Pues recuerden, estamos a través de cimacradio.org. Nos pueden buscar en las redes sociales o pueden llamarnos al número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos y estamos platicando de la reparación integral del daño desde la mirada del hecho victimizante y el núcleo familiar. Y entonces, May, ¿de qué van ahora el núcleo familiar? Bueno, yo estoy dando los conceptos y como ya vieron, Norma está dando la parte complicada. Entonces, ya hablamos de qué es el hecho victimizante y ahorita es importante tocar y desmenuzar un poco a qué nos referimos con el núcleo familiar. Entonces, la Ley General de Víctimas ya vemos que reconoce expresamente al núcleo familiar de la víctima como sujeto de derechos cuando el hecho victimizante afecta directa o indirectamente su integridad o condiciones de vida. Entonces, esto cobra especial relevancia en casos como homicidio o desaparición de una persona, tortura o violación sexual que impacta a la familia, daños patrimoniales que afectan el sustento del hogar. Entonces, el núcleo familiar incluye no solo a los parientes en línea recta, sino también a personas con vínculos afectivos o de convivencia que resultan afectados por el hecho victimizante. Entonces, derivado de esto, guarda relación lo conducente respecto a quién se considera víctima dentro de este ordenamiento, recordando que la clasificación indica que hay víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas potenciales y, bueno, múltiples. Atendiendo al número de los afectados, pues pueden ser grupos, comunidades u organizaciones sociales. En este punto, no sé si les quieras compartir un poco, Norma, de lo que vivimos a través de la organización con víctimas que tenemos que a veces dicen, es que tú no eres víctima, ¿no? Tú solo eres la hermana o tú solo eres y dices, no, también les afecta. Yo siempre les platico del caso que vemos
una señora que pues su hija está desaparecida y el nieto, hijo de esta persona desaparecida, pues ya en una edad de infante que debería estar jugando, se la vive en reuniones de desapariciones. El niño sabe hacer búsquedas de restos humanos. Entonces, ¿por qué no se consideran víctimas a estas personas? ¿O por qué pues esta resistencia a también incluirlos, ¿no? Porque ellos también lo viven, este núcleo familiar vive esta situación de cerca y no solo la vive, sino la sufre. Y entonces, bueno, a esto es a lo que nos referimos con el núcleo familiar y hay derechos del núcleo familiar de la víctima. Tanto la Ley General de Víctimas como el Código Nacional de Procedimientos Penales prevén que el núcleo familiar puede acceder a medidas de atención inmediata, que puede ser el psicólogo, puede ser una atención médica o pues temas legales también. Hay participación en el procedimiento penal como coadyuvantes, hay indemnización y reparación integral, hay protección frente a amenazas o riesgos derivados del hecho victimizante y pues bueno, este reconocimiento evita la revictimización y va a promover un enfoque restaurativo que reconoce el impacto colectivo de ciertos delitos o violaciones. Entonces, bueno, además, dentro de la reparación del daño, se debe atender muerte o lesiones corporales, perjuicios morales o materiales, pérdida de ingresos, costos de las medidas de restablecimiento, costos de medidas preventivas. Entonces, mientras tanto, en cuanto a la atención que debe brindarse a las víctimas, debe partir de una atención adecuada para ella y su núcleo familiar, donde logre superar su condición o situación de vulnerabilidad y se asegure su subsistencia con la debida dignidad. Entonces, ya dejamos claro también aquí que son el hecho victimizante, ya vimos también el núcleo familiar y pues es muy importante. Entonces, pero aquí si tú nos pudieras platicar el principio pro persona y el interés superior de la víctima y su familia. Sí, es que justamente en relación a lo que tú mencionabas de cómo de pronto las instancias de procuración y justicia, ¿no? Que es ahí donde nos hemos visto, digamos, como que el mal entendimiento, ¿no? Que también en las comisiones de atención a víctimas, pero digamos que en esta primera entrada tendríamos que hablar de esas dos autoridades que generan pues esta interpretación limitada, ¿no? Porque lo que sí nos dice el principio pro persona es que tanto la Ley General de Víctimas como el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene que interpretarse con este principio, es decir, que con lo que jalemos del artículo primero constitucional implicará que la interpretación que hagamos de la norma y de los procedimientos siempre va a ser en favor de las víctimas y de su núcleo familiar. Obviamente, cuando ya tenemos víctimas con una característica o una condición específica, pues todo esto se genera un refuerzo, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de niñas o de adolescentes que pueden ser víctimas indirectas, bueno, ahí todavía tenemos que implementar otro tipo de medidas y como el interés superior de la niñez, ¿no? Entonces, a lo que vamos es que digamos que en todas las acciones que vamos a tener como Estado y que tiene que ver también con la coordinación interinstitucional, pues justo es ir de la mano de ese principio para que las normas que tengamos, los procedimientos y demás, pues atiendan a, bueno, cómo a esa víctima le voy a ayudar y no ver la ley como una restricción, ¿no? Es que eso no dice la ley, sí, pero sí tiene sentido Sí. común, ¿no? Y si estás viendo que la víctima está teniendo estas necesidades, pues aplica el principio pro persona y otorga las protecciones más amplias que pudiéramos tener, ¿no? Entonces acá sí es necesario tener esta coordinación efectiva entre las autoridades, especialmente entre los ministerios públicos, las comisiones de atención a víctimas, los tribunales, y tampoco dejar de lado esta parte de las demoras injustificadas, porque a veces esa es una de las razones por las cuales no se toman las acciones correspondientes o estamos viendo esta falta de sensibilidad en cuanto a las necesidades del núcleo familiar, ¿no? Pensemos, ahorita tenemos un asunto en San Luis Potosí, ¿no? Y necesitamos hacer la extracción de esas víctimas, que es algo que vamos a estar trabajando acá en Humanismo. No les vamos a dar más datos porque pues evidentemente es confidencial, ¿no? Pero
¿Por qué eso lo tiene que hacer una sociedad civil, ¿no? ¿Por qué después de un evento de esta naturaleza no la autoridad en automático dice, sí, estas víctimas están en riesgo y mejor vamos a moverlas? Y pensemos ese ejemplo para darles esta visión un poco más macro, por así decirlo, de la necesidad de la coordinación interinstitucional. Estas personas las vamos a trasladar de una entidad federativa a otra. Pero la Comisión de Atención a Víctimas dice, ok, pero las víctimas de manera primigenia eran mías de San Luis Potosí, vamos a pensar que las vamos a mandar a Querétaro. Cuando yo las coloco en Querétaro, pues van a necesitar todos estos apoyos, ¿no? No solamente temas de reparación, sino pensemos como en todas estas medidas de ayuda y asistencia. Ok, y entonces cuando yo quiera ir a la Comisión de Atención a Víctimas de Querétaro, me van a decir, pero es que estas víctimas no son de Querétaro. No, no son de Querétaro, pero son desplazadas. Por alguna circunstancia han tenido que salir de San Luis Potosí y la ley sí es clara. Las ayudas se darán en donde esté la víctima. Ay, ustedes entre comisiones pónganse de acuerdo, pero lo que no podemos hacer es negar esa atención, ¿no? Y eso es lo que hemos estado vivenciando, ¿no, May? En relación al hecho victimizante, el núcleo familiar y la reparación del daño. Sí, y es frustrante porque uno como organización o como asesor jurídico intentas en lo que estoy ayudando a la víctima, pero también estoy en el tema jurídico, pero también la comisión y no es sencillo. Incluso parecieran hasta barreras, ¿no? Que Ajá. se nos ponen, pero bueno. Y hay un punto importante que también quiero comentar, que es la relación entre el hecho victimizante, núcleo familiar y la reparación del daño. Entonces, la relación entre el hecho victimizante, el núcleo familiar y la reparación del daño se articula como una triada fundamental para el acceso efectivo a la justicia. Entonces, el hecho victimizante es el punto de partida, ¿no? De ahí partimos, es quien da origen o lo que da origen a la condición de víctima y activa los diversos mecanismos para que el Estado intervenga. Cuando este hecho impacta más allá del individuo afectado directamente, se reconoce entonces ya al núcleo familiar como víctima, bueno, como víctimas indirectas, extendiendo los efectos jurídicos del suceso a quienes comparten vínculos efectivos, económicos o convivenciales con la víctima primaria. Esto se los digo así de manera textual, pero el proceso sabemos que no es nada sencillo, ¿no? Bueno, entonces, este reconocimiento tiene implicaciones directas en la reparación del daño conforme a la Ley General de Víctimas, al Código Nacional de Procedimientos Penales, y la reparación integral debe abarcar a todos los afectados por el hecho victimizante, incluidos los familiares, garantizando medidas de rehabilitación, compensación, satisfacción y, lo más importante, garantías de no repetición. La finalidad de este enfoque es restituir en medida de lo posible la situación previa o como estabas antes de que te sucediera esta violación a los derechos y atender así el sufrimiento colectivo generado por el delito o violación. Entonces, así el vínculo entre estos tres elementos va a fortalecer un modelo de justicia centrado en la dignidad humana y en la reparación transformadora. Entonces, en la práctica, como ya les hemos dicho, nos hemos enfrentado a pues criterios de autoridad en los que se niega la reparación del daño, la compensación subsidiaria y bueno, así vamos con diferentes obstáculos en la práctica, pero bueno, por ello lo que se ha hecho desde esta organización, desde Humanismo y Legalidad, es promover el litigio estratégico para que sean los tribunales los que interpreten la norma y nos den claridad y guía sobre el alcance y cobertura del hecho victimizante y núcleo familiar. Pero bueno, creo que ya estamos sobre los tiempos. Sí, justamente. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial para darle también la bienvenida a nuestra invitada? ¿Te parece? Muy bien, sí. Pues volvemos, Vamos. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Regresamos de esta pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando de la reparación integral del daño con la mirada específica respecto al hecho victimizante y al núcleo familiar. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y que nos pueden buscar en los números de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61, así como también nos pueden buscar a través de las redes sociales. Pues sin más, le doy la bienvenida a la señora María de la Luz Fernández Peredo. Ella es ama de casa de 66 años, madre de 4 hijos. Hoy le damos la más cordial bienvenida a este programa, señora María de la Luz. Gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias Pues, por aceptar la invitación. Exacto. Gracias. Pues tenemos la primera pregunta, señora. ¿Nos podría contar qué es lo que le pasó a usted y qué es lo que la llevó a denunciar? Bueno, agradeciendo primero su intervención y efectivamente la historia es un poquito larga, pero la voy a abreviar. En el año de octubre 2013 me citan en el Hospital Star Médica para una intervención fácil y rápida de una laparoscopía porque me habían detectado en un ultrasonido que tenía algunas piedritas en vesícula. Llego al hospital, pero toda esta cita fue por vía telefónica, sin conocer al médico, sin conocerlo, sin conocerme él a mí. No hubo un estudio de análisis previos, coagulación de sangre, a lo mejor que tuviera yo, alérgica, que fuera alérgica a algún medicamento, nada, 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 nada. Entonces, llego ya al hospital, que es el Hospital Star Médica, que está en la colonia Roma. Llego, me presento, me recibe una enfermera, me canalizan y promedio de las 8 de la noche me pasan para una sala de operación en donde pues mis hijos esperan fuera porque son los mayores, esperan afuera y desde a las 8 de la noche hasta la 1:30, cerca a las 2 de la mañana, les avisan a mis hijos que no podían hacer la laparoscopía porque aparentemente habían hecho un precorte donde no era y que se veían en la necesidad de que yo ya estaba anestesiada, porque fue anestesia general, que tuviera yo que hacerme una LAPE, que es en este caso una incisión en el cuerpo, desde el seno hasta el ombligo. Ellos por lógica aceptan y pues se procede a esa intervención quirúrgica. A otro día, cuando yo despierto totalmente sondeada, por sonda nasogástrica, garganta, en los costados de mi cuerpo, una sonda en T que derrama un tal líquido que derrocha nuestro cuerpo y sondas vaginales. O sea, fue un despertar muy feo porque pues no me esperaba yo de una cosa tan sencilla tener esa gravedad. Estuve 72 horas en terapia intensiva media porque esto se produjo una pancreatitis y estaba yo al borde de la muerte. Entonces estuve en terapia media, después salí de ahí, después con miles de la secuencia de tratamiento de médicos, inhaloterapias, la quitada de las ondas, etcétera. Seguí así hasta el 7º día, que aparentemente ya la cicatrización de la cirugía era la correcta y me dieron de alta. Lógicamente, para cuando yo salgo, nos encontramos con la situación económica, porque ustedes saben que en un hospital particular cobran hasta la aguja que ocupas. Entonces fue una situación difícil porque fue muchísimo dinero que no lo teníamos, que quedamos endeudados, que se perdieron parte de nuestro patrimonio. Yo soy madre soltera, yo crié a mis 4 hijos, entonces todos estábamos dependiendo de a lo mejor de una tarjeta bancaria, de un préstamo, de un algo para poder liquidar y poder salir del hospital, si no, no sales del hospital. Así me la pasé perdiendo peso, me quedé pesando 49 kilos porque esa sonda que me habían dejado
según se iba a retirar, pero se llenaba con hasta 800 mililitros de líquido que derrocha nuestro cuerpo y eso hacía que no se alimentara y yo perdía peso. Me quedé pesando 49 kilos, era pues, un pellejito, un cadáver. Y así seguí durante mucho tiempo, que fue todo septiembre, octubre, noviembre. Consultaba yo ya a los médicos y uno de los médicos, que es José Israel Jiménez, estaba aparentemente con bronquitis y ya no me podía recibir. Consultaba yo al doctor Héctor Rojas en un consultorio particular porque él fue el que intervino junto con el otro doctor que era Israel y Héctor. Los dos participaron en mi cirugía y bueno, pues de ahí ninguno me hacía caso. Precisamente nos arrastra la situación económica y entro al Seguro Social a principios del mes de diciembre. Aún así, ponderando yo ya de mi salud, de la pérdida de peso, el desgaste económico, yo soy una persona que siempre ha trabajado, perdí mi trabajo porque yo me dedicaba al manejo de una camioneta y pues pierdo todo conocimiento de pues la fuerza de mis piernas, la voluntad, o sea, perdí mi trabajo. Llego hasta el mes de diciembre y permanezco el mes de diciembre, desde el día 1 de diciembre del 2013 hasta el día 20 de diciembre, que decide los médicos del IMSS hacerme una operación exploratoria porque no encontraban, lejos de ultrasonidos y tratamientos, no encontraban qué era lo que tenía. Entonces el día 20 deciden volverme a abrir, otra vez nuevamente así literal, desde arriba hasta abajo. Me vuelven a abrir y es cuando ellos detectan que estaba cocido una parte que le llaman coledoco, que es algo de nuestro organismo que está cocido literal y entonces todos los fluidos de nuestro cuerpo no pasaban porque esa parte del organismo estaba cocida. Cuando ellos ya son lo que me intervienen, se dan cuenta de eso, lo componen y me quitan otra piedrita que por ahí andaba en la vesícula. Bueno, ahí permanezco hasta fin de mes. Me eché yo todo el mes de diciembre del 2013 internada con tratamientos. Antes de eso era de la cirugía, 10 días antes de no comer. Después 10 días de no comer. Perdón. No se preocupe. Es que justo aquí estamos viendo cómo esta parte de lo que platicábamos, el hecho victimizante, que es justo este acto o omisión que produce el daño, hasta dónde puede llegar, ¿no? El aspecto físico, salud, emocional, económico, y pues se entiende, señora Luz María, se entiende. Y bueno, pues así seguimos y efectivamente salgo a finales de diciembre, igual con una sonda que tampoco podían retirar hasta que el organismo no se recuperara. Bueno, empiezo a más o menos a tener mejoría, pero yo me integro a mi familia y a mi núcleo familiar hasta mes de mayo del 24 del 2014. Entonces ahí entra pues toda la pérdida de que yo tuve que estar aislada, cuidada a la mejor nada más por mis hijos, sin poder ver a mi mamá por ser una gente adulta. Una de mis hijas, la mayor, estaba embarazada, no podía asistir, la otra tenía neumonía. Ver a mis hijos dormir en el piso del Seguro Social, angustiados, sin alimentos, o sea, pues la preocupación de tener a su madre enferma, ¿no? Entonces, bueno, ya después de eso tengo que acudir lamentablemente a la fiscalía para hacer una denuncia precisamente por el hecho de que los médicos hicieron una mala intervención quirúrgica. Y esto me lleva a presentarme en el MP, en Cuauhtémoc 7, atendida en ese momento por el licenciado Manuel Gallegos. Y pues le damos una secuencia de, como ahorita les platiqué, toda la declaración de la situación, lo que se ha pasado, y entonces es a juntar pruebas, a comprobar domicilios de los médicos, a trasladarme inclusive a buscarlos yo a los consultorios, porque policía de investigación, según no los encuentra, no están disponibles.
Entonces se fue alargando, 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 sin embargo, atendiendo a que con la pregunta expresa de que si esto no tenía un término, y me dijeron que efectivamente mientras yo lo tuviera activo y estuviera al pendiente de mi caso, aprobando pruebas y dándole seguimiento, no tenía una prescripción. Sin embargo, ya ahorita pasados ya 13 años, estamos en el 2025, estoy recibiendo ya la noticia de que mi asunto ya prescribió. Entonces, es desagradable porque no se hizo justicia a los médicos. Ellos siguen haciendo, pues no sabemos si más averías a más gente inocente. Yo buscaba la justicia porque es lo justo para mí, para reparar mi daño, para reparar el daño de mi familia, y no se logró, a pesar de que yo luché muchos años para poder resolver esto y que se salgan literal con su cometido, no me parece justo. Y el procedimiento que tuvo la fiscalía y los asesores que tuve no pusieron el interés adecuado. No se fijan si tienen tantita ética como para guiar a la persona, para darle un seguimiento a la mejor emocional, acompañamiento, palabras agradables. Te quieren cobrar hasta la copia cuando tienes derecho a que te den una copia. O sea, son muy insensibles y muy injustos en el trato hacia mí, así lo defino y así fue. Señora María de la Luz, aquí le quiero hacer una pregunta. Bueno, más bien es una con dos vertientes. Cuando usted llega aquí al Ministerio Público, como todo lo que nos ha platicado, todo lo que usted, todas estas necesidades que usted tuvo en este trayecto, ¿fueron tomadas en cuenta por el Ministerio Público? Y la otra vertiente de la pregunta es, la investigación que se llevó a cabo en el Ministerio Público, ¿sí ha cubierto sus necesidades? No, en ningún momento, en ningún momento. O sea, yo al presentarme precisamente a la fiscalía, este, narras precisamente los hechos y lejos de eso se complementa con solicitar peritajes, lo cual yo misma lo solicitaba y tenemos un peritaje que dictaminó CONAMED. En ese peritaje, por segunda vez, porque la primera fue en plan conciliatorio y ellos no accedieron a ese sistema, me llevo a una segunda etapa de peritaje y es cuando en el 2021 CONAMED dice que efectivamente hay presuntos responsables. Se presenta en el Ministerio Público y sin embargo ellos me siguen pidiendo comprobantes otra hoja que ya no existía, de comprobar firmas con los grafólogos, de pedir consultas para un servicio médico de una red que no sea particular ni mucho menos. O sea, como que nada más buscaban algún pretexto para seguir alargando, a pesar de que ya teníamos el primer dictamen de CONAMED. Después fue amparado por peritos de la misma fiscalía, fue respaldado y dieron un segundo peritaje, un tercer peritaje y siempre salió que sí existían responsables, pero fiscalía no respondió como tenía que responderme. No sentí nunca el apoyo. Asesor jurídico, ni se diga. El asesor jurídico está como para platíqueme de su caso porque no me acuerdo, tengo tantos que no me acuerdo. O sea, muy ineficiente, muy ineficiente. Y señora María de la Luz, justamente en relación a esto que nos está platicando, digo, nos está contando un poquito de las necesidades que usted tuvo que, pues de alguna manera, empujar en cuanto a la investigación. Pero pensando en los dineros que usted tenía que
pues ocupar para hacer todos esos traslados, para entregar esos oficios o para seguir en esta búsqueda del acceso a la justicia. Si usted en esos caminos que tenía que transitar comía, si en esos caminos que usted en el acceso a la justicia hubo alguna necesidad en cuanto a su familia, no sé, de algún tema en particular, ¿eso también usted lo vivió? Sí, ¿Nos puede contar un también. poquito? Sí, como no. De hecho, a raíz de pandemia, pues la falta de mi trabajo me obligó a irme al estado de Morelos. Ahora radico en el estado de Morelos. Entonces, efectivamente, para poder estar acudiendo a fiscalía, pues tengo que tomar un autobús, Ujú. tengo que salir desde muy temprano. Ya a estas alturas yo no trabajo, estoy dependiendo de mi hija la mayor. Entonces es dame para el camión, échale crédito a mi teléfono porque no hay crédito. Este, alimentos, pues no se digan. Si hay necesidad de que yo me quede, pues no tengo un lugar estable de decir voy a llegar con un familiar o algo, pues para pasar ahí la noche. Sin embargo, tengo que ir y regresar en el mismo día. Cuando yo he llegado ya a mi lugar de origen, ya son las 9, 10 de la noche y no es comparable, pero es de lo que es Cuernavaca hacia un pueblo, es bastante solo. Entonces sí tengo que pagar algún taxi, mis comidas y no se diga, pues desde luego el pasaje, que eso nadie Claro. me da para esos gastos. Justamente ese era como el punto. En algún momento la fiscalía le dijo, no se preocupe, si la mandamos a esta área le pueden ayudar. No, nunca nunca me mandaron a ningún área. Inclusive esto yo lo inicié en el 2015 y afortunadamente llegó una licenciada con un poco más de ética, la licenciada Harkin, y hasta el año 2019 supe que tenía yo derecho a un asesor jurídico, a atención psicológica y apoyo de CEAVI, que también se hizo trámites y siempre me han argumentado que como no soy violada o no soy dejada en una esquina, no se me podía dar la ayuda. Palabras de las licenciadas que están en CEAVI. Y para acudir a ello, pues igual tuve que enfrentarme en manifestaciones porque se atravesaba el 8 de marzo o el Día de la Mujer y sorteándome igual en el metro, pues ya sabes ahora, la edad ya se nos empieza a complicar, no me siento una persona vieja, pero ya tenemos dificultades de edad y de traslados y de muchas cosas, ¿no? Y Ujú. y en esos momentos, cuando la canalizan a la CEAVI, ¿cuáles fueron como las complicaciones? Tenemos poquitos minutos antes de cerrar este bloque, pero nos podría contar en breve qué complicaciones tuvo usted en la CEAVI. Ya nos dijo ahorita que no le daban los apoyos, pero ¿qué otra cosa pudo usted vivenciar? Bueno, ya te dan de entrada, pues te dan una hojita para que tú la llenes y si eres apta le dan el seguimiento. Pero ahí la justificación era que efectivamente nada más era precisamente para secuestros o cosas más grandes, que en mi caso no estaría impactando para CEAVI. Sin embargo, se quedaba la solicitud a esperar una respuesta pronta, que del 2019 a la fecha no la tengo. Es que fíjese que es bien curioso que justamente lo estábamos platicando antes del corte y lo hemos platicado aquí con lo que hemos vivenciado con las víctimas y con eso ya voy cerrando este bloque. Justamente cuando May nos contaba que es un hecho victimizante, ya ni siquiera para llegar al núcleo familiar, ¿no? Porque ni siquiera hemos pasado en su No, caso a ujú, este tema del núcleo familiar. sí. Pero el hecho victimizante es lo que está generando una afectación, que si bien es cierto puede ser de un delito o de una violación a derechos humanos, es todo lo que te genera afectación. Sí. Y cuando la ley general reconoce el hecho victimizante y luego las leyes locales, en este caso de la CEAVI, aquí en la Ciudad de México, bueno, sí, pero solo voy a tomar ciertos delitos, ¿no? Como si todas las otras víctimas
Así no no valiéramos. tuvieran, ajá, o no tuvieran las afectaciones, o no tuvieran como estos impactos que pueden ser en diferentes dimensiones. Y entonces estamos sujetos a que las problemáticas están presentes, ¿no? Sí, Ya te las dijimos. Y entonces es muy fácil voltear y decir, pero no procede porque sí, no está dentro de los casos. Bueno, sí, la señora María de la Luz hoy nos está contando cómo sí genera un impacto y si de por sí la fiscalía no le dio la atención en cuanto a la investigación del hecho, tampoco las comisiones de atención de de atención a víctimas. víctimas tampoco han cubierto esas necesidades, ¿no? Pero, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa comercial? Todavía tenemos un par de preguntitas que hacerle, señora María de la Luz. Sí, Si nos gracias. permite, hacemos una pequeña pausa comercial y continuamos. ¿Les parece bien? Sí, claro que sí, gracias. Sí. Pues bueno, recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Volvemos. Bueno, estamos de regreso ya en el programa. Pues le agradecemos mucho toda la vivencia que nos ha estado contando a la señora María de la Luz. Nos ha compartido toda esta problemática que ella tuvo como víctima, pero a lo largo del programa también hemos platicado la importancia del núcleo familiar. Y aquí yo quisiera hacerle una pregunta bien importante, ¿no? Eh, Primero, si me pudiera platicar un poquito cómo ha afectado el entorno familiar este hecho victimizante y si también pues al momento de canalizar a áreas de atención a víctimas han tomado en cuenta a sus familiares. ¿Cómo ha afectado este hecho? ¿Quiénes componen su núcleo familiar? Que toquemos un poquito más ahorita esta parte de ellos, cómo se han visto afectados. Ok. De hecho, sí, sí he visto que ha habido o hubo mucha afectación, porque en aquel entonces ya tenían 22 y 24 años los chicos que todavía estaban conmigo, pero ellos estudiaban y trabajaban, inclusive uno de ellos, precisamente por ayudar económicamente a la familia, a su persona, él trabajaba como cinepolito en Cinépolis. Entonces, pues ya sabe que ahí hacen de todo los chicos, pero pues no es un salario grandioso, pero sin embargo, él con la idea de ayudar a su mamá, pues empezó a trabajar y a desempeñarse precisamente en el Cinépolis. El otro chamaco hacía de meterse a botargas y animar en las esquinas adentro de una botarga. Todo fue precisamente a raíz de la operación y que nos hacía falta la cuestión económica porque yo al estar enferma no trabajaba y ellos que eran los que estaban conmigo viviendo todavía, las mayores ya no estaban, ellos participaban de esa manera, estudiaban y trabajaban y me podían ayudar con esa pequeña entrada. Y afortunadamente no necesité de tanto medicamento porque una vez que yo ya entré al Seguro Social, ellos me dotaban del medicamento y yo entré gracias a que precisamente a uno de mis hijos, al entrar al trabajo, lo dan de alta en el seguro y a su vez él me pudo dar de alta a mí. Entonces tuve el apoyo del IMSS y medicamentos precisamente por medio de mi hijo. Entonces no gastaba yo en medicamentos y mucho de la alimentación, pues las ayudaban las hijas cuando llegaban con alguna despensa, con algún guisado ya para que te mamá coman. En eso, pues nos ayudaban mucho las dos mujeres que son las mayores. Y de afectar, sí nos afectó mucho porque mi hijo David es el que es el más sensible y se preocupa mucho. Creo que por ahí nada más. Muchas gracias, señora María de la Luz, por contarnos esto, por compartirnos algo. Yo creo que usted nos da mucho esta mirada de cómo, pues, ni la justicia ni las Mm, comisiones de atención a víctimas ayudaron, ¿no? no, Y no, que desde ahí, pues, solo ver un tema, ni siquiera nosotros manejamos nunca en los casos
que hay clases de víctimas, ¿no? Porque todos tienen sus particularidades. Sí, Pero la ley se creó para todas esas víctimas, no para seleccionar unas y otras no, porque hoy usted nos da cuenta de cómo esas afectaciones impactan a todos, no nada más a usted, sino a sí, todo su claro. entorno. Claro, y se me olvidó comentarles, pero mi madre con cierta edad avanzada, 87, 86, pues preocupada por su hija y preocupada por el destino de los nietos, porque decía, vayan ustedes a ver a su madre, porque su madre ya no va a regresar, porque el pronóstico que yo tenía era grave y muerte. O sea, estoy aquí porque, como les digo, tengo que pagar el hospital y tengo algo que pagar, pero efectivamente era la angustia de mi mamá y por consiguiente de mis hermanas, que era un poco más superficial porque pues cada quien tiene sus actividades, sus momentos, sus cosas y pues cada quien atiende lo propio. O sea, yo le doy gracias a Dios que contaba con mis hijos y cuento con ellos y que efectivamente son los que me han respaldado en las altas y en las bajas. Claro. Y justamente ahí es donde usted nos da la claridad de los núcleos familiares, porque tal cual es su núcleo familiar, sus Es mi hijos familia. y su mamá, y luego su mamá y sus hermanos. Esos son los Así núcleos es. familiares y eso es lo que de pronto la autoridad dice, ah, sí, pero solo me importa la señora María de Sí, la Luz, ¿no? Ajá, sí, todo lo demás, el impacto que genera. sí, Y ¿no? pues por eso evidentemente le agradecemos mucho que nos comparta. Y por último, para ya ir cerrando este programa, señora María de la Luz, me gustaría Sí. que nos dijera o qué mensaje le podríamos dar a la autoridad en relación a la atención a víctimas, o sea, desde digamos, su camino. ¿Qué les podría recomendar a las autoridades y tanto las que tienen que ver con la atención a víctimas como los que tienen que ver con los ministerios públicos? ¿Usted qué les diría después de estos años, de estos 13 años de búsqueda de justicia? Bueno, la primera con el MP, que de veras fueron injustos, negativos en todos los aspectos, no se ponen efectivamente en el lugar de uno, no se humanizan, que efectivamente quisiera que pensaran que pueda ser un miembro de su familia como para poder otorgarle ese apoyo, a lo mejor una palabra agradable y no como siempre están como, ahora sí que ellos están defendiendo lo que no es defendible, pero efectivamente no tuve una respuesta satisfactoria. Siempre hubo mucha negligencia, mucha falta de ética y puedo nombrarlos a los que sean necesarios, porque tuve que acudir hasta a la GAM, que estuvo Godoy en aquel entonces, para tener asesoría, tener relación con asuntos internos, con derechos humanos, con CEAVI, con asesorías psicológicas, para que pudieran escucharme y andar siguiendo por todos lados para que me hicieran caso y al final fue una negativa rotunda. De CEAVI, que efectivamente toda la solicitud que tengo ya desde el 2021 no le den carpetazo y que efectivamente la solicitud y la petición que estoy haciendo sea para beneficio y que si de alguna forma tienen que hacer que pague los médicos, sería lo correcto y lo justo. Si tienen que sancionar al MP, inclusive yo quisiera saberlo para saber cuál es su sanción. Si nada más es aplaudirle, hiciste mal, si efectivamente los médicos le acariciaron la manita y por eso dejaron perder, o si efectivamente ellos como castigo, ahora de tu bolsillo vas a darle a ella lo que le corresponde, porque no es justo que sea una sanción administrativa la que reciban y que se pongan más humanos. Claro. Nada más, Lick. No, pues muchísimas gracias. Digo, al final, May, pues bueno, desde acá de Humanismo, quisimos invitar a la señora María de la Luz porque aun cuando nos ha narrado estas cosas tan complicadas, hay todavía un foquito de esperanza, ¿no? Porque lo que le Sí, hemos contado a la señora María de la Luz y que por eso la invitamos a este programa es, ok, sí, la acción penal ya prescribió. ¿No? Por las ujú, omisiones, por las anomalías, por el mal abordaje que hizo la fiscalía, ya penalmente no podemos pues investigar a los doctores ni buscar su sanción. Ya eso ya no se puede. La así es. fiscalía
dejó de hacer lo que debía y ha dejado a la señora María de la Luz sin la posibilidad de que se sancione a los responsables. Pero este programa es una forma también de visibilizar que hay ahí un par de médicos que no hicieron bien su trabajo, ¿no? Y que hay que cuidarse de ellos. Pero la otra parte, la que es positiva, pero eso no quiere decir que no pueda usted obtener reparación del daño, ¿no? Claro. Y eso es lo que ahora es su segunda, pues sí, evidentemente, Lucha. Exacto, su segunda lucha, ¿no? Porque ya Sí. la primera se la pagaron de una forma nefasta. Pero todavía no se acaba su camino, sí la han revictimizado, sin lugar a dudas, pero hoy todavía hay otra posibilidad de exigir la reparación del daño y eso es lo que de pronto todavía hay esa luz. Pero May, no sé tú cómo pudiera cerrar este programa. Pues quisiera comentar 2 situaciones para cerrar. La primera es que, pues, si bien es cierto que cuando uno está dentro del hecho victimizante, en lo que menos piensa es en ver el tema jurídico, pero es importante. Hasta etapas mucho después, usted se pudo enterar que tenía derecho ¿no? Y ya dijo, chin, ya es tarde. Pero que sepa que ahorita, jurídicamente, esta organización pues va a estar con usted y que vamos a hacer todo lo posible por llegar como a un buen fin. El camino no es sencillo, porque eso sí, siempre lo avisamos, ¿no? No es por nosotros, pero bueno, sabemos que el andamiaje jurídico en México es complicado. Y la otra, pues también reconocerle que como mamá ha logrado hacer un buen núcleo familiar, el cual hoy en día la respalda. Y eso es lo que se rescata de estas cosas y que pues le admiro mucho el valor que tiene y que siga en la lucha y que pues ahora sí que no está sola, estamos con usted y pues a la gente que nos ve, que también si siente que está en alguna situación en donde pudiera estar como víctima, se comunique con nosotros y en la medida de lo posible podríamos apoyar. Gracias y les agradezco muchísimo de veras el apoyo. Yo apenas hablé con la licenciada Norma y sentí ese respaldo y me siento agradable estar con ustedes. Se los agradezco y espero de veras tener un buen término y pues nada más desearles lo mejor a todos ustedes y todos sus integrantes. Muchas gracias, licenciada Norma. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias. No, pues gracias a usted por compartirnos su historia. Eso es lo que queremos cuando en estos programas hablamos del acceso a la justicia, de que no es tan fácil como de pronto se dice y hay muchas cosas que todavía tenemos que seguir ajustando para que se garantice el derecho de las víctimas, que eso es lo que nosotras buscamos, ¿no? Claro. Pues no queda más que despedirnos, les damos las gracias por habernos escuchado, recuerden que nos pueden escuchar a través de cimacradio.org y que nos pueden buscar a través de las redes sociales de CIMAC, nos pueden hacer ahí consultas si tienen alguna duda de este programa o si quieren alguna temática en específico. Y también pues pueden llamarnos a los números de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Nos despedimos, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, Gracias. Bye, bye. Gracias, bye. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.